Saludos y bendiciones amigos, familiares y personas que vean este video. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que lo vean. Y si lo ven vivo, ahora también que tenga un miércoles bendecido y Dios le esté guardando y le esté ayudando en todo. Hoy quería tomar unos minutos para compartir bajo el tema dos dones que han desaparecido de la iglesia. Dos dones que han desaparecido de la iglesia. Muy popular en la iglesia hablar de los 9 dones del Espíritu, que realmente no son 9 dones, son más, pero el apóstol Pablo cuando le escribió la carta a los Corintios habló de 9 dones y es lo que más popular las personas hablan de estos 9 dones del Espíritu. Y algunas personas, algunos hombres y mujeres de Dios han tratado de explicar estos dones y han dado ya muchas clases que hablan acerca de los dones, cómo recibir los dones, cómo impartirlos y cómo usarlos. Pero hay dos dones que no se habla mucho, se habla un poco, pero son dos dones que han desaparecido de la iglesia. Y estos dos dones son el discernimiento de espíritu y la interpretación de lengua. Yo recuerdo haber escuchado o haber recibido la enseñanza que la interpretación de lenguas que habla la Biblia es la de interpretar otros idiomas. Hay varias iglesias que tienen este corte, que no creen en los dones espirituales y hablan de que realmente las lenguas eran idiomas que se hablaban y que la interpretación era personas que sabían hablar esos idiomas y lo interpretaban, y era lo que ellos dicen que se refería al apóstol Pablo. Y tienen este corte, no es el corte que tienen los carismáticos, los pentecostales, los que creen en estos dones y en las cosas sobrenaturales, pero es lo que ellos decían que pasó en Hechos 2, que las personas se congregaron cuando llegó el Espíritu Santo y que las lenguas que hablaban eran otros idiomas y por eso las personas los entendían. Ese es el corte que tienen ellos. Corte carismático, pentecostales, que realmente eran lenguas, pero lenguas que ellos habían recibido, pero eran lenguas sobrenaturales y que ellos estaban hablando en esas lenguas por el don del Espíritu Santo que le dio en esa ocasión la habilidad de hablar una lengua que ellos nunca habían estudiado. Y he escuchado muchos testimonios de personas que han podido hablar lenguas sin haberlas estudiado. Sobrenaturalmente Dios le ha dado esta habilidad. Pero hay extremos, está este extremo, pero hay otros extremos, como el extremo de que en la iglesia, a pesar de que el apóstol Pablo decía que cuando hablaran lenguas que hablaran para sí mismo y para Dios, porque dice que por el Espíritu hablaran misterios, pero que cuando estaba en la iglesia, si hablabas lengua, Pablo dice, habla por turno y uno interprete para que todos sean edificados, porque el apóstol Pablo estaba explicando que si entraba un indocto, una persona que no sabía, iba a decir qué está pasando, iba a escuchar las lenguas, pero no iba a entender nada. Y entonces Pablo decía, en la iglesia prefiero hablar 2 palabras con 10.000 palabras con el entendimiento que miles en lengua. Quiere decir que si hablaba 2 o 3 palabras con el entendimiento, las personas iban a entender y podían ser alcanzadas, pero si hablaba 10.000 en lenguas, las personas que entraban, que no conocían, no iban a saber qué estaban hablando. Y entonces él da esta enseñanza: hablen por turno y otro interprete. ¿Para qué? Para que todos sean edificados. Y le explica que las lenguas es para que la persona por el Espíritu habla misterio. Y las lenguas, uno sabe que cuando uno habla en lengua uno se edifica, uno está hablando misterios con Dios y los demonios no saben que tú estás hablando realmente. Y es bueno hablar en lengua en tus tiempos de oración para tú edificarte. Muchas veces puedes hablar en lengua para echar fuera demonios, muchas veces puedes hablar lengua para alguna sanidad, muchas veces puedes hablar lengua porque estás hablando con tu ángel, y hay muchos beneficios del hablar en lengua. Pero se ha caído en el extremo de que
las personas en la iglesia todos hablan lengua a la misma vez y todo el mundo y te dicen hablas lengua, hablas lengua, hablas lengua y todo el mundo empieza a hablar lengua y el que no sabe o el que no habla lengua está ahí y dice bueno, ¿qué estará pasando? Y nadie sabe qué están diciendo porque nadie interpreta. Ya nadie interpreta las lenguas. Ahora es todo el mundo habla lengua y se olvidan que dice lo que dijo el apóstol Pablo, hablen 2 o 3 por turno y que uno interprete. Ya se perdió este don de interpretar las lenguas, nadie interpreta. Y yo he estado en tiempos donde sí he visto personas que han podido interpretar y la iglesia es edificada, pero el 90% ya tú ves que nadie interpreta. Y eso hay que tener, como se dice, un cuidado ahora tremendo porque realmente ya es una moda la gente hablar en lengua, el que sabe y el que no sabe no. Y yo tuve una experiencia, no una sola, con muchas personas que ya se apartaron del Evangelio, que no están en el Evangelio. Y recuerdo uno que visité, yo y otro pastor estábamos visitándolo y esta persona fue una persona que fue muy usada por Dios en un tiempo. Y ya estaba apartada, pero cuando fuimos a verlo para hablar con él y quizás para tratar de apoyarle, empezó a decir, a hablar del conocimiento que tenía de la Biblia y cómo Dios lo había usado años atrás y todo lo que Dios había hecho y de momento decía yo hablo lengua y empezó a hablar lenguas y sin parar y decir yo hablo de diversos géneros de lengua y empezó a hablar lengua y yo miré al otro pastor que andaba conmigo y le dije vámonos porque entendí que ya esta persona ya no había manera de alcanzarlo, ya él ya creía que estaba bien, estaba apartado, pero ya él tenía los dones. Y a pesar de que sabía que los dones son irrevocables y que tú puedes estar con los dones y puedes irte para el infierno, pero sin embargo ya cuando lo vimos con esa arrogancia, ya yo le dije, vámonos, que a este no podemos ayudarlo. Y así hay muchos que tienen el don de lengua, pero están en pecado. Y a veces en la misma iglesia están hablando lengua, pero están en pecado. Su condición no están bien espiritualmente, están carnales, pero sin embargo llegan a la iglesia y empiezan a hablar lengua y muchos que no tienen discernimiento se quedan asombrados y dicen, oh, qué bien está. Pero esa persona no está bien. Entonces, este don de interpretar lengua es un don que se ha perdido en la iglesia y a veces hay tremendo desorden en la iglesia con el don de lengua porque todo el mundo está hablando lengua a la misma vez y el que no sabe o el que tiene poco conocimiento se da cuenta que hay desorden a veces y Pablo para evitar esto decía hablen 2 o 3 y por turno y uno interprete. Pero esto se ha perdido y Dios tenga misericordia de la iglesia de estos tiempos porque realmente está en esta condición. Y el discernimiento de espíritu es otro don que ya no vemos en la iglesia. Porque no vemos este don en la iglesia porque ya nadie se preocupa por el pecado, ya nadie se preocupa por cómo está tu vida espiritual, ya nadie se preocupa porque si estás o no estás en la carne. Ya la gente está más bien en la iglesia para escuchar que alguien le diga una palabra de ánimo, que lo anime, que lo aliente y vete para la casa, pero ya nadie está en la iglesia para realmente recibir edificación, para recibir corrección o para ver cómo Dios habla. Ya nadie está ahí porque ya ahora encontramos hombres y mujeres de Dios con dones proféticos que lo que te profetizan es lo que tú quieres oír. Son personas que tienen dones proféticos, son personas que estudiaron psicología, son personas que saben psicología de las masas y saben cómo hablarte proféticamente, que tú escuches y que tú hasta llores. Pero no hay espíritu a veces, porque la persona realmente no existen los profetas de los tiempos antiguos que no solo te profetizaban lo que tú querías oír, sino que también te profetizaban tu pecado para que te apartaras del pecado y tuvieras temor de Dios. Y entonces la gente llega a la iglesia y ya no hay temor de Dios, porque llega y se va como vino. ¿Por qué? Porque no le profetizan lo que realmente tienes que oír. Es apártate de tu pecado, estás mal, tu vida no está mal, estás haciendo esto y esto, así como hacían los profetas antiguos, que te hablaban una palabra y te confrontaban. Ya nadie te confronta, ya ahora te profetizan lo que tú quieres oír.
palabras lindas, palabras que te animen, palabras para que tú sigas diezmando y ofrendando, pero para que te vayas para la casa. Y eso es otra cosa también que hay que tener mucho cuidado, porque es algo que se está viendo ahora en estos tiempos en la iglesia. La gente no se compromete porque hay un impacto de Dios en su vida. Y al no haber un impacto de Dios en su vida, suceden estas cosas. Y yo recuerdo hace unos 20 años atrás que en los tiempos pasaba algo. Miren lo que pasaba. Cuando el Espíritu de Dios empezaba a moverse, esto le hablo de la iglesia pentecostales, habían muchas personas que realmente eran personas que buscaban de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios empezaba a moverse, mire lo que pasaba. Había personas que danzaban en el Espíritu, pero había personas que danzaban en la carne y había personas que los demonios lo hacían danzar. Pero como no había discernimiento de espíritu, todo el mundo pensaba que todo el mundo estaba en el espíritu, pero había gente en la carne danzando y habían personas danzando porque los demonios se atormentaban, pero nadie sabía de liberación, nadie sabía que era echar fuera un demonio. El pentecostal pensaba que echar fuera un demonio era que alguien se manifestaba y venían 4 o 5, le daban 4 gritos y ya el demonio se calmaba y las personas pensaban que realmente eso era echar fuera demonios. Pero había muchas personas danzando en la carne y había otros danzando porque los demonios estaban atormentados y los demonios lo atormentaban, pero las personas cuando no hay discernimiento no se sabe qué está pasando. La gente está ahí adentro, la gente está viendo, pero la gente no sabe. ¿Por qué? Porque hay cosas del espíritu, pero hay cosas de la carne, de la carne, que la gente viene con esas cosas carnales. Y existe el cristiano que realmente es como la wifi que te conecta. Esta persona, cuando llega el momento, llega la conexión espiritual y se conecta. Pero no es que tenga una relación con Dios, sino que es un cristiano wifi que se conecta en el momento que están las cosas espirituales. Y hay una experiencia que yo recuerdo que tuve una vez, hablándole de las lenguas. La gente cree que todo el que habla lengua la habla en el espíritu. Hay gente que habla lenguas demoníacas, lengua de demonios. Y había un ministro de liberación hace 20 años atrás, un colombiano, no sé si todavía vive. Esta persona una vez estuvo visitándonos como una semana en la iglesia y fue a enseñarnos liberación. En ese tiempo nadie hablaba de liberación, no se sabía que era liberación, hace 20 años atrás. Y miren qué pasó cuando las personas empezaron a hablar lengua ahí. Fue a donde había una persona hablando lengua y les reprendió. Y cuando les reprendió, el espíritu se manifestó. Y los pastores que estábamos ahí nos quedamos mirando y diciendo, ¿qué pasó aquí? Porque era una persona que para nosotros era muy espiritual. Pero no sabíamos que había un espíritu llamado falsas lenguas. Y les reprendió ese espíritu. Y cuando les reprendió ese espíritu, el demonio se manifestó. Y fue algo nuevo para nosotros. Saber que había un espíritu de falsas lenguas. Y a veces hay personas con este espíritu de falsas lenguas en la iglesia. Porque estas lenguas, ¿cómo la aprendieron? Estas lenguas la aprendieron porque no fue algo del espíritu, sino que fue alguien que le dijo, mira, al esto, racatará, bacatará, y le enseñaron esas lenguas. No aprendió el don de lengua, sino que alguien le enseñó esas lenguas. Y a veces si no hay una persona que sabe discernimiento, no saben si es una lengua del espíritu. Puede ser lenguas demoníacas o pueden llegar personas que si no hay discernimiento pueden estar hablando lenguas demoníacas. Y en la iglesia alguien está hablando lenguas demoníacas y si no hay discernimiento puede estar maldiciendo la iglesia y puede estar maldiciendo lo que están ahí. Porque usted no sabe quién está en el espíritu, quién está en la carne o quién se metió en la iglesia que es un brujo que está infiltrado. Y cuando todo el mundo empieza a hablar lengua, el brujo también empieza a hablar lengua. Tú no sabes que es un brujo, pero es un brujo y está hablando lengua y está maldiciendo la iglesia. Y está maldiciendo al que está ahí. Y entonces no, hay que tener cuidado con eso. Cuidado con eso porque si no hay quien interprete, entonces es por gusto. La lengua por el espíritu habla misterio y la lengua te edifica a ti. Y la lengua, hay demonios que como todas las lenguas salen, pero la lengua no es para que todo el mundo le esté hablando al mismo tiempo, porque no edifica a todo el mundo, te edifica tu espíritu, es tu espíritu a quien edifica.
Y entonces ese es otro conocimiento que no hay en la iglesia. Hay un pasaje bíblico que cuando Pablo reprendió el espíritu de adivinación, mire qué pasó aquí. Dice que esta bruja estaba por varios días siguiendo a Pablo. Y Pablo no la había reprendido porque Pablo sabía que esta bruja era como un principado ahí en ese lugar. Y si la reprendía iba a tener problemas. Pero ¿qué pasaba? Que si Pablo no hubiera reprendido ese espíritu es como decir que iba a seguir siendo el principado que estaba ahí, porque iban a pensar que se había convertido, porque lo que estaba diciendo la bruja era real. Eran siervos del Dios Altísimo que estaban predicando el Evangelio. Quiere decir que las personas cuando escuchaban la bruja, esas personas antes de que Pablo le predicara el Evangelio sabían que esta bruja hablaba como si fuera Dios, hablaba de parte de Dios porque era una bruja, que realmente ese espíritu de adivinación era el que gobernaba ese lugar. Y cuando llega Pablo con Silas que predican ahí y ellos escuchan entonces a esta bruja decir que ellos eran hombres de Dios, entonces estas personas iban a pensar que esta bruja se había convertido y esta bruja no se había convertido. Esta bruja lo que estaba engañando a los que estaban ahí para que cuando Pablo y Silas se fueran, ellos pensaran que esta bruja se había convertido y entonces iban a seguir bajo la influencia de esa bruja. Pero esa bruja era el principado que gobernaba ese lugar. Pero Pablo tuvo que correr el riesgo y reprenderla, porque si no reprendía, entonces el mensaje del Evangelio que Pablo había dado iba a ser por gusto, porque las personas iban a seguir obedeciendo a la bruja. Y Pablo por eso la confrontó y le echó fuera el espíritu. Ahora, si hubiera sido alguien que no fuera Pablo, que no tuviera discernimiento, ¿qué hubiera pasado? Hubiera dicho, mira, la bruja se convirtió, la bruja ahora es cristiana. Y hubiera hasta dado testimonio ahí que la bruja se había convertido. Y la bruja lo que estaba sencillamente era tratando de que ella no fuera, que ese espíritu que estaba en ella no fuera desalojado de ese lugar. A veces pasa eso, que se meten gente en la iglesia que son brujos, y ellos tratan de fingir que son cristianos y hacen cosas como que fueran cristianos, pero se meten para confundir, para traer situaciones y para lanzar maldiciones dentro de la iglesia. Y entonces por eso es que el don de discernimiento de espíritu tiene que estar presente para que uno sepa si la persona que está haciendo algo le está haciendo en la carne, le está haciendo en el espíritu, o lo está haciendo por un demonio que lo está incitando a que lo haga. Ese es el discernimiento de espíritu, discernir las cosas cuando son de Dios, cuando son de la carne o cuando son del espíritu. Y son dos dones que se necesita que regresen a la iglesia. ¿Para qué? Para que la gente pueda entonces tener un impacto de Dios en su vida. Si estos dos dones no regresan a la iglesia, por mucho que la gente hable lengua en la iglesia y se metan 2 y 3 horas públicamente hablando lengua, no va a pasar nada, porque este don es para edificarte tú mismo y para hablar misterios, pero este don no edifica a la iglesia. Lamentablemente esto no pasa solo en la iglesia evangélica, pasa en la iglesia apostólica también. Ya esto es una costumbre. Yo me acuerdo años atrás donde las personas cuando hablaban lengua en iglesias maduras, había alguien que lo podía interpretar. Porque ¿qué pasa? Que la gente cree que Pablo cuando habla de estas lenguas está hablando de idiomas. Y Pablo sí, Pablo hablaba 5 y 6 idiomas. Por eso es que Pablo podía ir a muchas naciones a predicar, porque Pablo hablaba varios idiomas. Pablo no solo hablaba hebreo, hablaba hebreo, arameo, griego y como 2 o 3 idiomas más. Unos 5 o 6 idiomas hablaba Pablo. Por eso le era fácil predicar el evangelio a cualquier lugar, a cualquier nación, porque hablaba varias lenguas. Pero él hablaba varias lenguas, pero también en el espíritu hablaba varias lenguas en el espíritu, porque existen varias lenguas también en el espíritu. Personas que reciben varias lenguas en el espíritu y personas que en el espíritu pueden recibir lenguas, que es un idioma, que no sabe que es un idioma, pero es un idioma que está hablando. Como también un testimonio que escuché de una hermana que una vez estaba hablando una lengua, y esta lengua era de un país musulmán. Y cuando esta hermana estaba predicándole a estas personas, ella empezó a hablar lengua. Y cuando le habló lengua, lo que le estaba diciendo es que miraran a Cristo, miraran la cruz, y ahí iban a ver la diferencia. Y entonces estas personas
cuando ella empezó a hablar lengua, entendieron lo que ella le estaba diciendo, y dice que se convirtieron muchas personas allí por eso, porque ella no hablaba ese idioma. Y cuando habló lengua, que Dios le dijo, habla lengua, habló el idioma de esas personas y le dio ese mensaje, y muchas personas se convirtieron. Eso fue una escuela de Sarahui que había allá en la isla de donde soy. Eso fue un testimonio poderoso allá que se escuchó. Y entonces tu lengua puede ser una lengua que sea de otro idioma que tú no conoces, o puede ser una lengua del espíritu, pero también puede ser una lengua que tú hables que es para comunicarte con tu ángel. A veces te comunicas con tu ángel, y a veces tu lengua puede ser una lengua de guerra espiritual. Existe un brujo, una bruja, alguien que te puede estar haciendo la guerra, y tú en el espíritu, cuando hablas lengua, le estás hablando al espíritu de ese brujo, y los confrontas y le puedes hacer guerra espiritual también. Tú no lo sabes, pero alguien te puede estar haciendo brujería, alguien puede estar lanzándote maldiciones, y cuando tú hablas lengua, tú le estás hablando de tu espíritu en esa lengua al espíritu de esa persona en esa lengua. Por eso es la importancia de tu relación con Dios, hablar lenguas, pero hablar tus lenguas en privado, porque esa lengua no solo te edifica, sino que con tu lengua también puedes hablar guerra espiritual, y con tu lengua también puedes estar hablando con tu ángel, o con tu lengua puedes hablarle a los espíritus que te pueden estar atacando a ti o a tu familia. Aunque estas cosas no se enseñan mucho en la iglesia, pero es realmente el misterio de las lenguas. Este es el misterio de las lenguas. Si tu vida espiritual en secreto no es una vida espiritual donde tú eres fuerte hablando lengua, por muchas lenguas que usted hable públicamente en la iglesia, eso no edifica a nadie, porque la lengua es para edificarte a ti mismo. Así es como lo dice 1 Corintios 12, te edifica a ti mismo. Si nadie la interpreta, si no hay alguien con el don de interpretación de lengua, es por gusto estar hablando lengua en la iglesia, aunque ya eso no se ve ya, pero realmente es lo que Pablo enseñó en 1 Corintios 12. Y el discernimiento de espíritu, si tú no sabes discernir, la gente puede estar ministrando en la carne, la gente puede estar hablando en la carne, la gente puede estar orando en la carne, y todo se está haciendo en la carne y nadie sabe qué está pasando. O la gente puede estar, como se dice, con un espíritu raro, con un espíritu religioso hablando, y las personas están, y eso te ministra, te está ministrando tu espíritu, eso te ministra tu espíritu y eso afecta a tu espíritu. Que a veces no siempre las personas hablan de parte de Dios, a veces la persona habla de parte de un espíritu demoníaco, o habla por su carne, que es la carne que lo incita a hablar, pero uno tiene que saber discernir. Así que te dejo esta palabra, y recuerda que tu don de lengua, si no tiene interpretación, ya sabes que ese don es para edificarte tú mismo. Y si no sabes lo que es discernimiento de espíritu, no vas a saber nunca si el que te está hablando te está ministrando en el espíritu, te está ministrando en la carne, o te está ministrando por un demonio que lo está incitando a que te ministre y que te transmita también ese mismo demonio que tiene. Así que te bendigo en este día, y que Dios te guarde, Dios te fortalezca, y Dios esté contigo en todo lo que emprenda. Recuerda estos dos dones que faltan en la iglesia, pero se necesitan en la iglesia, y el apóstol Pablo dijo que debíamos también buscar la interpretación. Busque la interpretación. Cuando usted hable lengua, busque la interpretación. Y si no, busque a alguien que te pueda impartir eso para que tú tengas la interpretación de lengua y tenga discernimiento para saber que cuando tú escuchas a alguien que te habla, que esa persona que te está hablando, tú puedas discernir si te está hablando de parte de Dios, te está hablando de parte de su carne, o te está hablando por un demonio que le está incitando a que te hable y que esté afectando tu espíritu. Así que bendiciones. Por acá les saludo a su amigo Marcelino Quintana. Bendiciones.